Es un profundo honor para mí acompañarlos esta mañana en este encuentro de WTW, pero además es un honor para mí recibir este reconocimiento. Y me motiva por lo siguiente. Tenemos que hacer una reflexión profunda del mundo en el que estamos viviendo, de la realidad que tenemos hoy como raza humana y nuestra responsabilidad con el entorno y con el medio ambiente. Hace pocos días se celebró en Estocolmo un encuentro muy interesante donde se hablaba de esa primera reunión que tuvo lugar en 1972, donde se acuñó el término desarrollo sostenible. Era la primera vez que en el marco de una conferencia de Naciones Unidas se involucraban esos dos términos. Desarrollarnos, avanzar, progresar como sociedades, pero hacerla de manera sostenible y con el prisma de dar por terminada una discusión innecesaria, tal vez bizantina, donde para muchos el tema ambiental era un costo o era un intangible. A partir de esa conferencia, a nivel de jefes de Estado, a nivel de países, se puso presente el concepto de que el medio ambiente no solamente es un activo, sino que no puede hacerse desarrollo a costa del medio ambiente porque la relación costo-beneficio se deteriora sustancialmente. Desde ese momento para acá hemos tenido varios encuentros globales. Tuvimos Río en el 92 y después empezamos a incorporar en el debate internacional lo que fueron los primeros esbozos de un sistema para enfrentar el calentamiento global. Tuvimos la posibilidad también de discutir temas científicos tan relevantes como el deterioro de la capa de ozono y de hecho para nosotros fue muy interesante que Colombia participara activamente en esos debates desde los años 80. Hemos visto cómo el protocolo de Kioto empezó a marcar también un punto de inflexión desde la perspectiva de la intervención de políticas públicas y de ahí para acá pues ya hemos entrado a una época de mucha más conciencia, al menos política, donde tuvimos las cumbres de los últimos 10 años, donde podríamos marcar el hito de Copenhague, donde podríamos hablar de París y más recientemente sobre Glasgow. Y en paralelo con esas 26 cumbres que hemos tenido de cambio climático, también se han dado debates sustanciales a través de las COP de biodiversidad, donde tendremos muy pronto la COP15, donde se armonizarán una vez más las políticas de lucha contra el fenómeno de cambio climático con las políticas de protección de la biodiversidad. Eso ha sido en el plano político, pero en mi opinión, ese plano político se ha quedado corto. Los países que más han contribuido al deterioro del medio ambiente y los que más han actuado a lo largo de las últimas décadas, tal vez de manera irresponsable o pensando que es manejable, pues no han dado las pautas más elocuentes sobre cómo reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que hoy nos amenazan estructuralmente la condición humana. Y ese es el propósito de esta conversación hoy. No hay un planeta B. Y si nosotros no detenemos con fuerza esta crisis climática, después las consecuencias van a ser irreversibles. Nos podemos poner de acuerdo con respecto a qué grado de temperatura deberíamos tener como objetivo para no excedernos, y lo hicimos de hecho en Glasgow. Podemos hacer compromisos de carbono neutralidad al 2050. Podemos hacer compromisos de reducir nuestra huella de carbono nacional al 2030. Pero si los grandes emisores no enfrentan esta urgente necesidad con ejemplo y con recursos, pues la situación va a ser absolutamente amenazante. Dicho todo esto, un país como Colombia tiene mucho que aportar en esta conversación, porque un país como el nuestro tan solo representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático.
En esta ciudad, en la ciudad de Cartagena, y celebro la presencia acá de la exalcaldesa Gina Benedetti, en esta ciudad, la erosión costera está empezando a pasar facturas duras. Los aumentos en el nivel del mar ya se sienten cuando tenemos grandes temporadas de lluvia y la ciudad se inunda con mucha más facilidad, a pesar de que se tengan que hacer las inversiones de alcantarillado pluvial. Hemos visto cómo muy cerca de acá, una bahía como la bahía de las Barbacoas, que está en la desembocadura del Canal del Dique, está amenazada por la serie de sedimentos que están fluyendo por el canal. Y cómo también de no actuar con un proyecto como el del Canal del Dique, muy seguramente la afectación de sedimentación se va a sentir no solamente en ese espacio de las Barbacoas, sino que también lo vamos a sentir antes que tarde en la bahía de Cartagena. Y si a esta realidad de ser un país altamente vulnerable y bajo en emisiones le agregamos que somos parte de la solución, porque tenemos el 35% de nuestro territorio como territorio amazónico, porque tenemos el 50% de nuestro territorio en selva tropical, porque tenemos el 52% de los páramos del planeta y porque tenemos más de 900.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales, pues sencillamente lo que Colombia haga, cómo lo haga, puede ser referente y puede ser además persuasor de las acciones de otros países. Y esa ha sido la línea nuestra desde el primer día de gobierno. Cómo llevar a Colombia a situarse en el plano de las grandes transformaciones ambientales y energéticas, sabiendo que estamos en esa época del antropoceno, en esa era del antropoceno, donde el hombre es capaz de destruir o es capaz de resolver a partir de su condición humana privilegiada. Y eso es tal vez lo que a nosotros más nos motiva, que en 4 años hayamos podido dar un salto. Y dimos un salto porque tomamos decisiones que le dieron señales al país, a los inversionistas, al mundo, de las oportunidades que tenemos. Nosotros fuimos a Glasgow y dijimos, nuestra meta es carbono neutralidad en el 2050. Nuestra meta es bajar en un 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Nuestra meta es deforestación cero en el año 2030. Nuestra meta es poder llegar al 30% de áreas protegidas en el territorio colombiano, no en el 2030, sino antes. Y hoy, mientras tenemos esta conversación, yo quiero describirles a ustedes lo que Colombia ha hecho, en dónde lo ha hecho, por qué lo ha hecho y dónde suman todos estos esfuerzos. Nosotros aprobamos en el Congreso de Colombia en diciembre del año pasado una ley de acción climática por unanimidad, con el respaldo de todos los partidos en medio de tanta polarización política que vive el mundo. Y cada uno de los sectores económicos, transporte, energía, construcción, agricultura, todos fijaron cuáles eran sus contribuciones a ese propósito de la carbono neutralidad en el 2050. Hoy quiero destacar que la primera gran política pública que hicimos está justamente en la transición energética. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros podemos rápidamente traer la inversión, cambiar las perspectivas y mostrar que el futuro distinto es posible. Todavía recuerdo cuando siendo senador dije eso en el Congreso y se burlaban muchos de que Colombia pudiera dar un paso acelerado hacia las renovables no convencionales. Todavía recuerdo un debate en la Escuela de Ingenieros donde varios expertos en energía decían la ilusión del senador Duque de llenar este país de renovables, eso no va a ocurrir. Y a mí no hay cosa que más me guste que cuando me dicen que eso no se puede, porque ahí es donde está la capacidad nuestra de luchar resilientemente, con convicciones, para mostrar que sí hay un escenario distinto. Cuando empezó nuestro gobierno, queridos amigos,
Colombia tenía tan solo 28 incipientes megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales. 28, lo más cercano a nada. Y estaba centrado en un proyecto que había sido pionero, pero piloto al fin y al cabo, de energía eólica en la costa norte de nuestro país, en La Guajira, que era el proyecto Jepirachi de generación eólica. Y hoy, mientras tenemos esta reunión, Colombia ha pasado de esos 28 incipientes megavatios a que tengamos hoy contratados, inaugurados y por inaugurar antes de cerrar este año 2.800 megavatios de capacidad instalada de energías renovables no convencionales, 100 veces lo que teníamos hace tan solo 4 años. ¿Y eso cómo se logra? Con regulación y con incentivos y con objetivos. Regulación. Nosotros sacamos adelante una ley de transición energética, pero sacamos también la primera subasta en el mundo de renovables no convencionales de punta a punta, donde teníamos el vendedor y el comprador. Hicimos esas subastas y empezaron a llegar dinámicamente los proyectos. Ahí empezamos a ver proyectos solares y proyectos eólicos. Y en esa transformación hacia los proyectos solares en Colombia, nos dimos a la tarea también de fijar 3 mecanismos de intervención. El privado puede invertir en esas granjas solares a riesgo, pero tiene un descuento del 165% de esa inversión sobre su declaración de renta. Y eso le permite hacer proyectos de autogeneración. Segundo, el privado que tenga una fábrica o un almacén o el sector de retail puede habilitar una granja, crearla y suministrarle energía a la red, pero esa energía que suministra a la red es descontable sobre la facturación de energía de esa empresa. Y la tercera, podemos crear desde el principio un proyecto concebido para transmitirle a la red eléctrica nacional. Esa fue una transformación inigualable. Y como les digo, 2.800 megavatios para diciembre de este año. Pero ya hoy tenemos 4.500 megavatios más que estarán siendo instalados en los próximos 18 meses. Eso nos lleva a que Colombia va a tener más de 7.000 megavatios o 7 gigavatios instalados antes de que empiece el año 2024. Y eso sencillamente en términos de crecimiento pone hoy a Colombia como el país líder en la transición energética hacia las energías renovables no convencionales en América Latina y el Caribe. Eso pasó, eso es real. Lo acompañan 2 intervenciones más. Si estamos dando ese paso, teníamos que también dar otro paso adicional en almacenamiento. Y lanzamos la primera subasta de almacenamiento de renovables no convencionales en nuestro país. De 50 gigavatios, sí, pero fue la primera que se hizo en América Latina y el Caribe, y en la medida que ampliemos esa capacidad, estaremos también abriendo esa oportunidad inigualable para tener en Colombia uno de los grandes centros de almacenamiento para estas energías. Y a eso sumémosle otro elemento. Si el país se está volcando hacia esas energías renovables no convencionales, nuestra responsabilidad es concebir que esas energías en el futuro tienen que poder transformar esa energía en un nuevo combustible del siglo XXI, en una nueva forma de energía para el sector privado. Y por eso hace 9 meses en la ciudad de Barranquilla lanzamos la ruta del hidrógeno verde en Colombia. La pusimos sobre la mesa, firmamos más de 10 convenios con empresas que ese día se unieron y hoy, 9 meses después,
Aquí en esta ciudad de Cartagena tenemos un electrolizador piloto en la refinería de Cartagena a partir de un parque solar, y tenemos también con el grupo Promigas otro electrolizador que ya hoy en la ciudad de Cartagena está haciendo un blending, una mezcla entre ese hidrógeno verde y el gas que se transmite de manera domiciliaria para poder reducir la huella de carbono del gas domiciliario. Otro ejemplo interesante. Pero la apuesta, queridos amigos, es que Colombia tiene la posibilidad de instalar más de 40 o 50 gigavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales en el curso de la próxima década. Y dada la frecuencia, la permanencia, la constancia de los flujos de viento en las zonas de mayor potencial en el país y la precipitación, luminosidad que tienen distintas regiones de Colombia, también nos permiten decir que nuestro país se fija una meta, y es ser el mayor exportador de hidrógeno verde de América Latina y el Caribe antes de una década. Eso también es posible. Y la forma también elocuente de mostrar esa transformación es que una empresa como Ecopetrol se transformó en estos prácticamente 4 años de gobierno. ¿Qué hicimos de Ecopetrol? Hoy Ecopetrol es la primera autogeneradora con energías renovables no convencionales en nuestro país. Ecopetrol, solo Ecopetrol, tiene más de 30 veces la capacidad instalada que tenía Colombia hace 4 años en sus propias granjas solares, como las que hemos visto instaladas en el departamento del Meta. Ecopetrol hoy ha adquirido a ISA, a Interconexión Eléctrica S.A., porque también se une con otra gran aspiración. Lanzamos la ruta para que Colombia posicione la energía eólica costa afuera hace tan solo 3 semanas. Y esa política va a requerir interconexión en el mar, en zonas no profundas, y por supuesto conexión a la red. La apuesta que ha hecho Ecopetrol con Interconexión Eléctrica S.A. es convertirse en una empresa de energía, agregada de energía, que vaya también haciendo esa transformación, esa sustitución, y se convierta en una de las empresas líderes de esa exportación de hidrógeno verde. Eso también ya ocurrió, está en marcha. ¿Y qué me parece a mí importante destacar? Que si Colombia ya hizo esta transición, en solamente esa transición, nosotros vamos a pasar de un 0.2% de renovables no convencionales en nuestra matriz a cerrar el año 2023 con más del 20%, dejándole a Colombia una matriz energética de más de un 90% con energías renovables no convencionales, una de las matrices más limpias. Esa conquista ya no nos la va a arrebatar nadie, porque está en marcha. Y como este es un foro sobre recursos naturales, doctor Martínez, si ya vemos esa transición, el otro gran enfoque al que tenemos que llegar nosotros es el de la conservación. En el libro El Camino a Cero que nosotros hemos lanzado, hemos tratado de unir 2 conceptos, que como lo digo en inglés, carbon neutral, nature positive. Carbono neutrales y un país que tenga una agenda de positividad en materia de conservación. Y aquí es donde entran a jugar las ambiciones y las convicciones. Nos propusimos que Colombia llegaría al 30% de áreas protegidas para el año 2030 en lo que se conoce como el Leaders Pledge for Nature. Y dijimos, no nos vamos a esperar al año 2030, lo vamos a hacer en el año 2022. Y mientras tenemos esta reunión, nosotros tenemos la plena certeza de que antes de terminar nuestro gobierno tendremos el 30% del territorio de Colombia declarado como área protegida, y esa es la más importante de las decisiones ambientales históricas de nuestro país de cara a este siglo XXI. Lo estamos haciendo con áreas marítimas y lo estamos haciendo con áreas también continentales. Elocuentemente
vamos a tener la ampliación del parque de Malpelo y Yurupari, que ya lo unimos al área protegida marina más grande del mundo, conocida como el área Hermandad, con Ecuador, con Panamá y con Costa Rica. Y también nos pusimos en la tarea de recuperar 1 millón de corales aquí en nuestro Caribe, protegiendo los atolones históricos y reconociendo que esos arrecifes coralinos son el 45% de la vida del planeta, todos los que hay en el planeta, pero somos de los países más privilegiados en tener esos arrecifes en nuestro Caribe. Destruir esos arrecifes es la deforestación de los mares. Por eso iremos a la cumbre de Lisboa a mostrar cómo tenemos que enfrentar la pesca de arrastre, porque cuando se destruye el arrecife coralino, la liberación de dióxido de carbono que se genera puede llegar a ser tan grande como todas las emisiones del sector de aviación en un año. Por eso, esa conservación también es determinante. Y a esto le vamos a agregar otra serie de intervenciones que yo quiero narrárselas rápidamente para que ustedes la tengan presente en una visión holística. Transición energética, conservación, movilidad limpia, al tercero. Nosotros nos propusimos hacer una modificación del parque automotor de Colombia hacia vehículos eléctricos. Y en 4 años hemos logrado posicionarnos como el mercado de mayor crecimiento per cápita en vehículos eléctricos. Hoy tenemos la flota de transporte público a base de vehículos eléctricos más grande de América Latina, la flota de carga a través de vehículos eléctricos más grande de América Latina. Y fuera de eso, nuestra meta eran 6.600 vehículos, ya superamos los 8.600 vehículos eléctricos y muy posiblemente cerraremos este año con 10.000 vehículos eléctricos rodando por las calles de nuestro país, y si le agregamos los híbridos, estamos hablando de más de 90.000 vehículos. Esto también hoy es una realidad. Y el otro elemento, que no es menos importante, producir conservando y conservar produciendo, que es lo que ustedes me han entregado hoy con esta distinción. Nos propusimos hablarle a los sectores, hablarle al sector ganadero y decirle al sector ganadero: pensemos en esquemas de menor extensión, más rotación, y hablemos de silvopasturas para proteger ese impacto ambiental. La meta que teníamos en el plan de desarrollo eran 100.000 hectáreas de silvopasturas. Hoy, queridos amigos, estamos cerrando el gobierno con 158.000 hectáreas de silvopasturas y creciendo. Transformación también aplicada al sector de ganadería. Empezamos a desarrollar esquemas de agricultura baja en carbono, con agroforestales, con mejores sistemas de irrigación, con mejores sistemas de acceso a energía a nivel rural. Y hemos cerrado el 50% de la brecha de energía rural con paneles unipersonales en comunidades apartadas, como lo hicimos recientemente en el caso del Baupés, como lo hicimos en Taraira, como lo hicimos en Crucito y en distintos lugares del territorio. Firmamos los contratos de conservación natural donde hay 10.000 personas que ya tienen esos contratos para producir y conservar la naturaleza en nuestro territorio. Nos unimos y lideramos el Pacto de Leticia para la protección de la Amazonía, incorporando un decreto que elimina los incentivos de producción de maderables, enfrenta a los maderables ilegales y empieza a promover los frutos amazónicos con una cadena de valor agregado. Y como forma también de corolario de toda esta política, una agenda de economía circular, donde Colombia, doctor Martínez, pasó del 5% de reciclaje al 15% de reciclaje en nuestro gobierno. ¿Me siento del todo feliz? No, sigue siendo bajo, pero haberla triplicado demuestra que la conciencia de reducir, reciclar y reutilizar está también afincada en la producción del sector privado de nuestro país. Y todo esto, sumado, es la ruta del camino a cero de Colombia, donde le dejamos un legado a este país. Las empresas de beneficio e interés colectivo, las empresas BIC, empresas que se conciben no solamente por la utilidad o rentabilidad financiera,
sino por el impacto social que generan. Cuando lanzamos esa ley, yo era senador y fui el autor y ponente, la gente no creía que eso fuera posible en Colombia. Hoy tenemos más de 1.400 empresas BIC registradas en nuestro país y contando, lo que demuestra que hoy hay una ética empresarial donde podemos hacer el bien mientras nos va bien. Dos conceptos que se armonizan. Entonces, ustedes van a empezar esta conferencia y si ustedes me preguntan ¿por qué toda esta ruta del camino a cero? Porque hoy Colombia se quiere posicionar ante el mundo con una palabra: sostenibilidad, donde toda la tecnología y la inversión apuntan a hacer de este país un referente. Si un país como Colombia, con el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, hace esto, con más razón lo tienen que hacer los países que más han aportado a esa crisis climática que hoy vivimos. Y permítanme decírselo con mucha claridad: la inversión extranjera directa en Colombia en estos 4 años no minero-energética ha crecido 196%. Una barbaridad. Y una de las grandes agendas que ha capturado esa inversión es justamente esa transición que hoy Colombia está liderando. Y ustedes están en Cartagena, en esta ciudad heroica e histórica, pero aquí muy cerca vamos a dejar licitado y adjudicado el proyecto de adaptación al cambio climático más importante de Colombia en los próximos 20 años, que es el proyecto del Canal del Dique, para quitarle ese flujo de sedimentación a la bahía de las Barbacoas y proteger ese parque natural, para garantizar la competitividad de la bahía de Cartagena y sobre todo para proteger unos ecosistemas, incluyendo la protección de comunidades que normalmente están expuestas a inundaciones. Amigos, lo que les he narrado hoy acá no es teoría, es con hechos. Y es con hechos como hoy nuestro país, y ustedes lo van a experimentar en estos días de conferencia, tiene las puertas abiertas para ser el mejor destino donde los negocios verdes y la sostenibilidad, unida a la primera taxonomía verde que ha sacado un país de América Latina y a los primeros bonos verdes de ESG que ha sacado un país de América Latina, hoy le dicen al mundo: si queremos estar en el lugar indicado de esta región, el lugar es Colombia. Muchísimas gracias.